Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos están escuchando, dado que esto es una grabación. Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando en la Senda junto a Paula Arcelán de La Senda Ecoturismo y Ok. psicóloga Claudia Gallegos. Ya, yo creo que ya no es necesario que se presenten, bueno, saluden igual, por favor. Sí, obvio, obvio. A todas las Saluden igual. personas que nos vienen viendo, escuchando hace rato y a las personas nuevas que se vayan uniendo también. Saludos Sí, a genial. todos y todas. Hola a De aquí, todos. bueno, Vladimir de Ecoliderazgo, en un nuevo tema que a lo mejor puede ser un poquito controversial quizás, y esperemos no pisar los callos, ¿ya? Con Ah, este tema que dice, ¿amante o consumidor de la naturaleza? ¿Cómo nos es. podríamos, ah? Muy bien, buenísimo el tema. ¿Cómo nos podríamos quizás catalogar? Aunque catalogarse no es lo mejor siempre, pero eh, de una u otra manera estamos más cerca de ser amantes a lo mejor de la naturaleza o ser consumidores de naturaleza. A veces hablamos mucho de, o a lo mejor, qué es lo bueno, qué es lo malo, no sabemos. Eh, Ambos, o qué nos gustaría más ser en realidad. ¿Con qué nos sentimos más cómodos? Si ser amantes de la naturaleza o ser consumidores de naturaleza. ¿Ya? O sea, si es que alguna vez, por ejemplo, nos hemos preguntado, eh, ¿realmente amo la naturaleza o solo la estoy consumiendo como si fuera un Netflix al aire libre? No sé. Oh, ¿ya? Entonces, esta fibra quizás puede incomodar a algunos, ¿ya? Pero porque nos gustaría, yo creo, a todos convertirnos o ser como amantes de la naturaleza y que los pajaritos anden detrás de nosotros cantando y felices y en armonía. ¿Ya? Yo creo que esa es como la imagen ideal. Pero si en realidad a veces podríamos pensar que la estamos usando simplemente solo para acumular fotos bonitas o para cumplir expectativas personales y a lo mejor no nos sentimos cómodos con eso, nos molesta, nos duele, ¿qué nos pasa con eso? ¿Ya? Bueno, Buenísimo. para eso estamos, para reflexionar acerca de estas cosas eh, en este Conversando en la Senda. No sé, Paula, ¿qué quiere comentar? Bueno, como yo siempre vengo a defender lo indefendible, yo me pongo en la mitad, me pongo en la mitad y creo que nosotros podemos tranquilamente ser consumidores y amantes a la vez. Mm. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, ustedes saben que a mí me gusta el tema de la etimología de las palabras, a dónde, digamos, qué significan, justamente como para partir desde la base de esto y poder empezar a analizar el concepto del consumir, ¿verdad? O sea, nosotros cuando hablamos del consumir con respecto al tema de la naturaleza, si quieren o no, digamos, nos podemos remitir un poco al concepto mismo de la RAE, porque finalmente es quienes vienen a normar un poco esto, de qué se trata, y El habla un poco, lenguaje. claro, del lenguaje, exactamente, es utilizar comestibles u otros bienes, ¿bien? Para satisfacer una necesidad o un deseo, básicamente. Eso nos habla, ¿me entiendes? Entonces nosotros normalmente, nuestra especie, gracias a ser consumidores, ¿bien? Nosotros estamos acá, ¿verdad? O sea, y así nos vamos a mantener. O sea, para mí no está mal querer salir a la naturaleza para cumplir este deseo personal de conocer un lugar, de sacarse una foto, o digamos de cumplir una expectativa, porque a lo mejor uno ni siquiera deja ninguna evidencia fotográfica, pero fue por una cuestión personal, que uno dice, bueno, quiero ir a esta montaña porque todo el mundo fue y la voy a conquistar, o voy a esta selva y me voy a quedar 7 días ahí para ver qué tan bueno soy haciendo ese tipo de cosas, sobreviviendo ahí, y no me parece que esté mal. El tema es, acá la discusión, creo yo, que tendría que estar puesta en el foco es cómo yo la voy a consumir o qué tipo de rastros voy a dejar al consumirla. Bien, yo creo que ese es el plan. Pues nosotros Ujú. podemos amar ese espacio que vamos a consumir. Bien, es como, por ejemplo, la gente que toma café, que le gusta el alcohol o que le gusta, qué sé yo, consumir cierto tipo de películas, ¿verdad? O sea, nosotros consumimos esas cosas y a su vez también las amamos, ¿verdad? Porque Ujú. justamente es lo que nos llama a buscarla constantemente. Bien, creo que el foco no tendría que estar así ahí puesto en el decir quién soy de esos dos, porque en realidad puedo ser ambos tranquilamente. El tema es cómo voy a consumirlo. Bien, eso. Exacto.
exacto, porque eh, sabemos que, o sea, los datos lo confirman, digamos, las estadísticas que entrega Cernatur, que entrega CONAF, por ejemplo, que el turismo de naturaleza está creciendo, o sea, ha ido creciendo año a año, y sobre todo después de pandemia, cuando hubo como una explosión de turismo de naturaleza en distintas expresiones. eh, pero este mismo turismo de naturaleza está dejando algún tipo, está dejando bastantes huellas que se han ido de repente viralizando de una o cierta manera. No sé, con a veces expresiones que son como de la ciudad, no sé, fiestas, fiestas con cotillón, por ejemplo, en la naturaleza. eh, Claro. por ejemplo, no sé, personas que se quieren sacar la selfie con alguna, algún tipo de fauna, casi abrazándola y la fauna que se nota que está estresada, que está asustada, por ejemplo, eh, basura por muchos lugares, contaminación de las aguas, etcétera. Entonces hay un montón de huellas que se están dejando, de ruido. eh, entonces, ¿cómo también estamos realizando este consumo? ¿Cómo lo podemos también hacer a lo mejor de una manera más responsable? Eso también es la reflexión que debiéramos hacer al momento, no solo de pensar, estoy en la línea del sobreconsumo o del, o de solo consumo, o también estoy en la línea de, en este caso, de amar a la naturaleza, estoy ahí entre medio. ¿Ya? Eso también es como lo que queremos también dejar la reflexión en en esta conversación. Claudia, yo la veo que está media, así como media atorada, quiere decir algo. Estoy tomando Así, apuntes. Me estoy tomando mordiendo la apunte. lengua. Me estoy mordiendo la lengua porque, nada, pues yo creo que es muy entretenido el poder, de alguna manera, colocarnos en situaciones incómodas respecto a nuestra propia posición. Sí, es como eso lo que también pretendemos, no pretendemos juzgar, sino que como levantar preguntas, ¿no es cierto? Y mirarnos nosotros mismos en cuanto a qué posición tomamos en relación a esta experiencia. Entonces, la invitación es ir hacia la conciencia. Creo que lo hemos repetido, yo creo que este tema, ¿no? Como la conciencia, la posición, como en qué estoy yo en cuanto a estas preguntas que intentamos levantar. Un poco lo que dice la Paula también, es como, si nosotros radicalizamos cualquier cosa, entonces vamos a encontrarle algo negativo y algo positivo. ¿No es cierto? Como tanto el consumismo como el ser amantes, porque también podríamos decir, al ser súper hiper requete contra amantes de la naturaleza, impediríamos y conservaríamos extremadamente ciertos lugares y que nadie los vea, los prístinos, los mantendríamos, ¿no? Entonces, no podríamos tener acceso tampoco, ¿sí? Ujú. Entonces, si radicalizamos, podríamos entonces terminar como en algo muy dramático, ¿sí? El sobreconsumo o la sobreprotección. Pero bueno, Claro. probablemente tenemos ejemplo para ambos lugares de acuerdo a la experiencia de los chicos y básicamente nosotros, a nosotros mismos, cómo nos posicionamos en relación a eso. ¿Qué es lo que me motiva a ir a un trekking? ¿Qué es lo que me motiva a explorar, a conocer? ¿Qué es lo que me motiva a comprarme bastones para empezar a hacer esto o invitar a mis hijos, qué sé yo? ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo estoy haciendo porque está de moda, porque estoy llenando un vacío, porque no tengo nada que hacer, porque todo el mundo lo hace, ¿sí? O Claro. un poco lo que también yo le decía a los chiquillos, o sea, realmente el ser humano hoy no es lo mismo que ser humano hace un par de décadas atrás. O sea, las redes sociales, el tema de el ser dato, ¿no? El ser dato de De- Instagram, el ser claro. dato de El ser un número en una estadística. tener Claro. perfiles, o sea, antes no se hablaba de eso. El perfil me refleja, antes era un álbum de fotos, digamos, y las historias familiares, ¿no? Y las Claro. cosas que se reiteraban, ahora tenemos perfiles adecuados para cada cosa cada aspecto que queremos mostrar de Ujú. nuestra vida. Y eso es, como dice un profesor que hace poco fuimos a reflexionar en conjunto, es una performance, es decir, es una forma que puede ser falseable o artificiosa. Entonces, ¿dónde está el Claro. sujeto que elige cada una de esas acciones?
¿qué relativa conciencia tiene? A propósito de qué lo hace, un poco lo que la Paula decía también, el tema del deseo, ¿sí? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Y qué es lo que estás evitando? A mí me Claro. gusta en eso. Y Eso aparte fue. acá entiendo que también se desprende otra cosa, ¿no? Porque nosotros, como bien como decís vos, esta performance, ¿verdad? Somos un personaje. Y también nosotros, cuando nosotros vendemos turismo, porque nosotros, a ver, poniendo la mano en el pecho, decir, yo necesito que la gente consuma. Necesitamos, Vlad y yo, necesitamos que la gente consuma naturaleza, porque esa es la base de nuestro negocio, básicamente, es Ujú. nuestro intangible. Bien, entonces, bueno. Pero entonces, vamos entonces, nosotros somos guías y nos presentamos ante la gente, ¿no? O todos los guías que nos dedicamos a esto. Vamos y nos presentamos de que tengo certificación en esto, de que yo cuido la naturaleza, que la amo, que yo. Pero después cuando vuelvo a la ciudad, porque aparte lo muy loco es que nosotros entendemos la ciudad como algo fuera de la naturaleza y entendemos al ser urbano como algo fuera de la naturaleza, como si fuesen dos cosas diferentes, siendo que estamos dentro de lo mismo. ¿Cómo me comporto yo en la ciudad? Y tiene algo, y tiene, digamos, y es consecuente con mi personaje, digamos, con mi avatar de la naturaleza. Mm. ¿Es consecuente o no? ¿Me entiendes? Porque a lo mejor yo la naturaleza cuido que la abeja, que la mosca florícola, que no sé, que el papelito, pero después cuando voy a la ciudad, mis acciones, mi forma de ser no es para nada consecuente porque no trato de ni siquiera, digamos, de reutilizar, no trato, digamos, de reciclar, no trato de hacer nada, ¿verdad? O sea, no, la vida así y me entrego al hiperconsumo, ¿verdad? De ciertas otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuido el agua por un lado cuando voy a la naturaleza, pero derrocho por otra, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con eso? Oye, una nota al pie, porque en realidad yo hoy día lo pensé al meterme a la ducha. Soy Sí, naturaleza. Soy Somos. naturaleza. somos. Sí, pero yo lo decía en primera persona. Sí, está Ah, ya, bien, se claro, claro. entiende, se entiende. Ya, me metí a la ducha y decía, Yo y todas mis personalidades. mi cuerpo es naturaleza, ¿cachai? O sea, me veía a mí misma entrando a la ducha y decía, wow, yo soy naturaleza. Claro, ¿Fíjate? Entonces, bueno, sí. eso es una Sí, y la Es que está reflexión de bien. Paula también es súper concordante con el tema porque o sea, tremendo aporte porque al final la ciudad está inserta dentro de la naturaleza, nuestra humanidad, todas nuestras actividades están insertas y existen gracias a que existe la naturaleza. O sea, Mm, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de existir si es que o sea, tiran una ciudad mm, completa, la tiran a Marte y desaparece en un día. Entonces, mm. por decir algo así, porque no hay los procesos que alimentan a la ciudad en otro lugar que no sea este planeta. Y ahí, pucha, ahí podríamos llegar incluso hasta digamos, la conciencia de que, chuata, funcionamos en base mucho a la economía, por ejemplo, Mm. y a la economía la ponemos como humanidad, la ponemos en primer orden, siendo que en primer orden debería estar quizás el planeta, la salud del planeta. O sea, porque en el fondo ¿qué es lo que nos interesa primero? Poder seguir vivos. Entonces, y ese cambio de foco también nos podría ayudar, eh, o esa reflexión nos podría ayudar también a cambiar nuestro comportamiento de qué es cómo es mi interacción con el espacio donde yo vivo, donde yo me muevo, donde yo participo, donde yo hago todas mis actividades, cómo es mi interacción con ese espacio. Y Pero ahí, fíjate que cuan- ¿Mm? Vlad, yo creo que ahí no podemos entrar a juzgar. Un poco lo que conversábamos Ujú, antes de comenzar. O sea, no hay algo, no hay un deber ser, ¿te fijáis? ujú, Como un ser humano ideal que debiese propender hacia algo. En la medida que sea reflexivo, ¿te fijáis? O consciente, ¿cachai? Es como no es que estemos errados ahora y tenemos que ir al camino de la iluminación, ¿cachai? Porque, ¿me entiendes? Como sí. sea, bueno, tenemos muchas cosas que mejorar sin lugar a dudas y todo, pero yo creo que en términos generales, se, a ver, no hay una mala intención de haber dejado al ser humano en las condiciones actuales. Ujú. Probablemente es como, pero esta es una ola muy personal nomás, ¿cachai? Es Esperemos como, que no. eh, esperemos que no, porque si no ya nos hubiésemos extinguido Ujú. probablemente, ¿cachai?
Pero entre que la humanidad es cíclica y que la naturaleza también es cíclica y que todo se da, te fijáis, nuestra conciencia es bastante limitada respecto de lo que alcanzamos a ver y los sentidos que le otorgamos a lo que ocurre. ¿Cachai? Entonces es como un dejarse llevar de alguna manera, ojalá desde la conciencia, de qué es lo que quiero promover. Pero no es que las cosas estén malas o buenas, son. Pero eso es para mí nomás. Sí, sí, no, sí Darlo. entiendo. Y ahí cuando hablamos, por ejemplo, de algún extremo, por ejemplo, de un, no sé, de ir hacia ese extremo, en el fondo estamos moviendo un poquito la brújula hacia a lo que queremos. O sea, lo que a lo mejor o lo que preferimos, lo que a lo mejor nos gusta más. Y ahí es cuando, en el fondo, buscar, podríamos decir, a lo mejor una utopía, ya nos hace movernos, eh, nos hace, en el fondo, sentirnos quizás mejor con uno mismo, es porque hay alguna incomodidad quizás, y esa incomodidad nos permite también avanzar de una cierta manera o ir hacia al lugar donde creemos que nos vamos a sentir más cómodos y de acuerdo a a esa comodidad tomamos una dirección. A veces puede ser un poquito más, podríamos, a ver cómo decirlo, más exagerada, pero nos permite como poder mover después el timón y lograr a lo mejor el equilibrio que se necesita, ¿ya? Entonces, de repente, Paula quería decir algo, Sí, la no, veo. estaba tratando, digamos, porque en algún momento me quedé pensando en lo que decías vos, esto de la economía. Nosotros centramos nuestro modelo de vida en la economía. Y vos sabés que en realidad no está muy alejado de lo que siempre hemos hecho. Si nosotros nos vamos al significado de economía, quiere decir la administración del hogar, ¿bien? Ujú, Esto quiere decir la administración del hogar. Entonces, el hogar como Estado, como país, el hogar como tu región, como tu casa misma. Entonces, también es muy bueno, digamos, ver cómo nosotros cuidamos nuestro entorno, Mm. cómo las personas, observar cómo cuidan su entorno, su casa, su metro cuadrado, su patio o su calle, o su vereda o su barrio, ¿me entendés? Como para empezar a multiplicarlo, potenciarlo, para ver cómo ese tipo de personas podrían o no cuidar a gran escala, digamos, el país o, digamos, el planeta en este caso, mm, ¿verdad? Porque estamos donde estamos nosotros en este momento. Y me parece muy interesante de que, sumándome, digamos, a la parte buena que tienen las redes sociales hoy en día, aparte, digamos, de hacer este tema del performance, ¿verdad? De poder crear avatares no nuestros, ¿verdad? Y que por ahí no se muestra la realidad, pero sí tiene la parte buena de que sí nos ayuda primero a reflexionar de las cosas que no estamos haciendo bien, ¿bien? Y por lo menos que lo ponga en jaque, ¿verdad? Que lo ponga en tela de juicio. Y ya eso, hacer la tela de juicio, a nosotros nos queda dando vuelta. Después, Mm. si la mejoramos o no, es otra cosa, porque ese es otro paso, digamos, Mm. otro paso para el cambio. Pero ya el hecho, digamos, que las redes sociales hoy en día nos sirvan para reflexionar sobre Mm. cosas que están pasando, quizás fuera, digamos, de nuestro barrio o en otro punto del país o del mundo, nos ayuda a nosotros también a reflexionar sobre la economía personal. Bien, Mm. entonces no está mal, digamos, de que nosotros centremos nuestra forma de vida en la economía siempre y cuando vayamos hacia una economía más sostenible, como dice la palabra, ¿verdad? Que no sigamos utilizando ya más tantas cosas, los recursos que tenemos hoy en día, que sean de las generaciones futuras. ujú. Lo estamos haciendo, ¿no? Porque el sobregiro ya lo llegamos ahora el sobregiro de Chile, digamos, de los recursos fueron en agosto, ¿o no? No, ¿Sabes fue qué? en mayo. En mayo, wow. En mayo fue el sobregiro de Chile. O sea, mira. ¿Sabes qué? Estamos Tal vez sobregirados en este momento. un poco podríamos apuntar sería hacer, que yo creo que eso sí lo hemos perdido bastante y que sí ha sido como súper lamentable, es el reconocer que somos seres sociales, colectivos, gregarios, Mm. ¿cachai? Que nos requerimos los unos a los otros. O sea que somos, no es que seamos, bueno, no quiero exagerar, digamos, pero somos seres humanos habitando en conjunto con otros entes, ¿cachai? O seres vivos, somos todos uno. Entonces todos tenemos que ver todos con todos y esa conciencia sí la hemos perdido. La Sí, conciencia del colectivo.
entre nosotros y también con las otras especies. Entonces, cómo también esa conciencia se lleva a que uno, uno individuo, te fijas, puede tener ciertas pretensiones que no cuidan a los otros que también son parte. ¿Está Mm. ahí? Pero algo más iba a decir, se me fue un poco. No importa, Estamos viendo el quizás, tema de la economía, la sostenibilidad, claro, ¿ya? Sí, O sea, y cómo, porque no es un tema, o sea, es un tema también personal eso. Quizás a lo mejor alguien podría quizás comentar eh, qué tiene que ver con lo que yo hago, todos estos temas, pero, o con mis salidas a la naturaleza, pero también tiene que ver la sostenibilidad o la economía, también tiene que ver con lo que yo, con el aporte que yo hago como persona. Y ahí es cuando Paula, o sea, perdón, Claudia, tú mencionabas lo de la sociedad, o sea, estamos insertos dentro somos seres sociales que de una u otra manera cada uno ponemos nuestro aporte aquí a la comunidad y la comunidad se hace, o sea, crece económicamente, crece socialmente, crece medioambientalmente, en estos tres aspectos que, bueno, eh, en comunidad o en conjunto arman la sostenibilidad. eh, Gracias al aporte que yo hago junto con ya, otros también, ya me junto con acordé el otras cito personas. que quería hacer, es decir, que es como la motivación que tengo a veces puede ser muy individualista. No individual, porque eso no es malo en sí mismo, pero lo Ujú. individualista pasa a hacer daño a otra especie o a, a otra parte de la naturaleza, ¿no es cierto? O incluso a claro. mí mismo me puede sobreexponer, porque no tengo la conciencia de las repercusiones de mis actos. Entonces, cuando ya sea, por ejemplo, es un extremo de moda, ¿no? Entonces, como grupo de, no sé, de trekking nos mandamos a hacer todos casaquillas, digamos, o cortavientos, qué sé yo, desechables. O sea, yo te digo, veo eso y yo digo, uy, no es necesario. Para andar con el logo, ¿cachai? Pero te digo, en otros grupos, no ustedes, por cierto, porque no lo hacen. Pero hay de material, te fijas, muy desechable y se mandan a hacer bolsos, cortavientos, viseras, ¿te fijas? Ujú, Van y de repente quedan botados o se vuelan. Oye, ¿te fijas? No de material reciclado, no de, ¿cachai? Entonces es como cuando la moda te lleva a ser inconsistente. ujú, El Exactamente. estar en la naturaleza de manera inconsistente en relación a la naturaleza. Un poco, por ejemplo, también lo que ustedes siempre nos educan, ¿no? Cuando uno va a un trekking, por ejemplo, uno va por el sendero, no te vas por el costado de los senderos, porque es el sendero el que está apropiado para eh, verse erosionado por las pisadas de quienes van por ahí. Pero al no ir por el sendero, puedes ir en el mismo grupo, pero puedes estar pisando una especie protegida o una especie en peligro de extinción, una especie, veíamos con el grupo de la Paula, veíamos unas enredaderas, pero maravillosas, y que eran súper escasas y frágiles. ujú. Y claro, y estaban a la orilla del sendero, no estaban en el sendero, estaban a la orilla del sendero. Si yo no tomo la precaución, puedo pisar una de esas. O bueno, o los hongos, qué sé yo. Ah, bueno, sí. No es Exacto. cierto? Entonces, es como la conciencia tiene que ser súper cuidada, porque por sacarme una selfie, me salgo del sendero a sacar la foto, ¿cachai? Y no sé las repercusiones de mis actos. Eso. Exacto. Ujú. Exactamente. Yo creo que Sí, sí. todavía nosotros en materia de estudios de impacto, todavía Chile estamos muy, muy atrás, ¿verdad? Porque sería muy interesante poder estudiar qué sucede con los espacios naturales que nosotros usamos, que creemos que usamos conscientemente. La Ujú. única forma habría que haber es estudiar ese efecto mariposa de que sucede o no, que pasa después que nosotros vamos ahí. Porque ¿qué pasa? Nosotros vamos, creemos, y esto vamos a hacer la autocrítica, ¿no? Porque nosotros creemos que hacemos súper bien todo, y capaz que dentro de 10 20 años surjan nuevas técnicas y a nosotros nos hagan ver como que lo que hacíamos nosotros era obsoleto y que no estaba tan bueno. Porque capaz que esas repercusiones de nuestras acciones todavía no se ven.
Mm. o se ven o están y no somos capaces de verlas todavía, porque no hemos hecho un estudio del impacto de lo que sucede por ir. Sobre todo porque hay lugares que son áreas naturales abiertas, que no hay un CONAF, que no hay una corporación de nada, no hay ninguna fundación o ninguna ONG de nada, haciéndole el seguimiento a esos lugares, pues son lugares abiertos, por ejemplo. Mm. Pero sería muy interesante. Y bueno, y obviamente ayudaría mucho tomar decisiones en cuanto a también mejoras que nosotros tenemos que hacer, que hasta el momento no las hemos hecho porque todavía no sabemos qué, eh, cómo hemos impactado en esos lugares también. Sería muy Exacto. interesante. Exacto, ¿Eh? antes, o sea, y estos fenómenos de que cuando se viralizan ciertos lugares, claro, o sea, ¿cuál es el impacto que se provoca cuando, o sea, cómo era el lugar antes de que se viralizara este lugar? No sé, se descubre la cascada Primorosa, por decir algo, en tal parte y que la conocían súper pocas personas. Y de repente llegaron varios influencers y empezó a llegar más gente, pero ¿cómo era esa cascada antes de, cómo era ese espacio? ¿Qué animales habían ahí? ¿Qué aves Claro, llegaban? Y con el tiempo, ¿qué fue lo qué fue pasando en ese espacio? A lo mejor hay lugares donde había pastito donde ya no hay, eh, lugares donde anidaban ciertas aves que ahora ya no anidan ahí, y así, por ejemplo. Entonces, es interesante poder contar, quizás antes de, con una línea de base de saber cómo era el espacio y ver cuál es su evolución también, porque hay muchos lugares que ahora no sé, en los últimos 2 años quizás se han viralizado. No sé, yo me acuerdo hace más de 10 años, por ejemplo, en Santiago, el Mirador de Cóndores no era un espacio que se visitara mucho. ¿Ya? Era como parte del camino a una montaña que está un poquito más arriba, a una cumbre. ¿Ya? Pero después alguien vio que ahí pasa, por ahí anidaban los cóndores más abajo y por ende ahí andaban mucho, igual que hay otros sectores que son corredores de cóndores también, por ejemplo. Entonces se empezó a viralizar y empezó a llegar mucha gente y bueno, y ya vimos más o menos lo que pasó en ese lugar, que incluso la municipalidad tuvo que interceder para de una u otra manera cerrarlo, entre comillas, porque nunca lo cerraron, eh, pero para evitar el daño a los cóndores. Entonces, ¿cómo podemos ir evitando esas también que se tengan que hacer acciones tan extremas que sea cerrar un espacio, poner una barrera y que por favor que nadie más entre, porque estamos dejando la escoba en ese lugar? Entonces, ahí yo creo que ahí estamos más cerca de lo que es el consumo que del amor. Porque el amor yo creo que busca mantener este lugar, no busca en el fondo llegar y empezar en el fondo como cuando nos comemos algo. Eso que claro, nos comemos desaparece, o sea, se Depredar. transforma en otra cosa, pero en el fondo ya no va a estar. Sí. Entonces, y ahí como, es ahí yo por ahí más o menos entiendo la definición de consumo. En el fondo vamos a ir y vamos como a alimentarnos prácticamente de este lugar hasta hacerlo desaparecer, prácticamente. Y eso es lo que no queremos que suceda. Entonces, claro. y cada uno en el fondo está sacando o sea, hay un trozo de pastel, podríamos decir, que es este lugar natural, y todos estamos sacando un pedacito de ese pastel y en algún momento se va a acabar. Entonces, ¿por qué? No sé, mirador de cóndor. En algún momento los cóndores van a estar tan estresados que ya no van a anidar ahí. ¿Ya? Van a tener que buscar otro lugar quizás. Bueno, Pero, eso ha pasado cíclicamente en distintos lugares del mundo. O sea, ujú, no siempre se ha tenido la noción del paso del tiempo, las consecuencias de mis actos más allá. Ahora tenemos más tecnología como para saber qué es lo que podría ocurrir, pero un poco lo que dice Paula, o sea, eventualmente no tenemos tanta creatividad como para adelantarnos tanto. A veces ujú, no sabemos lo que puede causar, digamos, una cosa como pasó en Rapa Nui, ¿no? El el Toromillo, Toromiro Pero miro, Tor- que sí, Toromillo. desapareció. Claro, Entonces, claro, por ejemplo, ¿no? ¿Cachai? Se, sí, se depredó y por algo cultural, que no se claro, tenía la noción de maldad, ¿cachai? Sí, ese es el punto que yo delante quería apuntar, ¿no? ujú, De que no es necesariamente por maldad. Ahora sabemos sí. más las consecuencias de los actos, pero eventualmente puede ser desconocimiento
o también el afán depredador, de poder, ¿no? No lo descarto, sí, por cierto. Es que ahí también enlazo lo que tú decías, Claudia, que Mm, en este afán, o sea, yo pienso individualmente, podría pensar individualmente, y sacar este pedacito de pastel, en realidad si el pastel es tan grande, no pasa nada, digo. claro, Pero nos olvidamos que somos seres sociales, ya como está planteando todo hace un momento, nos hemos olvidado un poco de que eh, somos muchos y cada uno quiere sacar un pedacito de ese pastelito. mm, puede ser. Entonces, y si ese pastelito al final lo multiplicamos por miles, se desaparece nomás. Y no Exacto. pensamos, no tenemos ese pensamiento social, ¿ya? Como más individual, en el fondo, y, no, y terminamos embarrándola, no sé si entre comillas, no sé, pero terminamos ahí embarrándola por no pensar que otros más también quieren también disfrutar de ese espacio y no que solo yo a lo mejor estoy llegando y, Claro. y más encima si estamos pensando también en estos perfiles que tenemos, pero es que yo tengo que aparecer allí, no, sácame en esta pose aquí al lado, mira está el cóndor ahí, me tengo que sacar la foto aquí al lado del cóndor y el cóndor con las alas abiertas marcando tratando de, o sea, manifestando su estrés, ¿ya? Porque más encima Claro. por desconocimiento a veces no sabemos eh, que eso significa el estrés. No, me está saludando, poco menos dicen algunos, y en realidad es todo Me lo gusta contrario. que foto, le dice, ¿Ah? mira, mira, está posando. Está posando, poco menos, Claro, y claro. no. Entonces, claro, estoy afectando al final a estas especies y estoy afectando no solo a las especies en sí, estoy afectando a toda la cadena que viene detrás de esas especies. ¿Ya? O sea, a todo lo que está relacionado con esa especie y por ende también a los visitantes que puedan llegar después, a las otras personas, porque a lo mejor no van a poder disfrutar del lugar de la misma manera como lo he podido disfrutar yo. Claro. También. Una de las cosas que nosotros también como hemos conversado es que cuando se deja un cierto vacío de poder, lamentablemente la tendencia es a extralimitarse, Mm. ¿cachai? O sea, hay que poner cercos, Sí, letreros, hay que educar, hay que informar, hay que dar a conocer. O sea, esas acciones que son como de definición, de colocación de límites, de cuidado, llevan a más cuidado probablemente. Pero Ujú. si lo dejas en nada, si está ahí, ¿cachai? no, Hay una tendencia al apoderamiento o exacto. al sobreuso o al abuso, ¿no es cierto? Hay un sin límite. Ahí está. Mira, yo después de esto que dijiste, Claudia, voy a votar por aquel político, disculpen, Se pone cerco. que Ah, diga que en los planes de manejo de áreas silvestres tiene que haber. Dice, en el diseño de los planes de manejo tiene que haber un psicólogo o, o alguien dedicado a las ciencias sociales o a las ciencias humanas, no Sí. sé, que hable de estas cosas, porque en realidad, pues, o sea, si, como seres humanos también necesitamos un poquito ese control. ¿Ya? y otro efecto que igual es súper llamativo, yo no lo aprendí hace tanto, no tenía tanta noción, que aquello que está descuidado llama la atención por estar descuidado y llama al mayor descuido. A mayor Es como que descuido. se agranda el paraje del descuido, Sí, ¿cachai? Sí. exacto. Es como un fenómeno social. Yo creo que los sociólogos deben saber mucho de esto. Hubo un Es experimento que se hizo, Sí. no sé si Paula lo conoce, ese experimento, Claudia. ¿De qué quería hablar? Después si quieren hablar del experimento. No, 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 sí, si tú lo tenías a la mano, dale. me acuerdo de un auto que Ese. había en Cerro Alegre, Ah, ya. En Valparaíso, donde la gente, era un auto que estaba estacionado y que podría haber quedado ahí por siempre, digamos, no, no había drama. Pero no sé quién fue que empezó a escribirle cosas. Y la gente pasaba y como vieron que estaban grafiteados, siguieron grafiteando y así lo dejaron para experimentar qué onda, qué pasaba con ese auto. Y así, bueno, y así quedó. No sé si todavía está, no lo he vuelto a ver, digamos, no he vuelto a pasar por esas calles, pero no lo rompían, lo grafiteaban. Entonces, el hecho de que todo el mundo iba, entonces como que era como si fuese que te daban la pasada, así, socialmente, decía, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Y a partir de eso también le empezaron a pegar stickers. Entonces no solamente estaba con plumón, todo el mundo se empezó como a poner ya creativo de qué Mm, forma se podía intervenir ese auto. mm.
pero nadie nunca lo rompió, y eso fue muy bueno, porque la primera vez que alguien lo hubiera roto, ya le daba la pasada al resto, Mm. y ahí se hubiera destruido completamente, pero estaba intacto, estaba todo intacto, salvo que estaba todo rayado, ¿me entendés? Eso Claro, me llamó fíjate, mucho la ay, pero tú tenías a mano el experimento porque Eh, Gladys, eh, No, porque sí, eso que dices tú, Paula, ocurre sí, sí. permanentemente y es heavy. Sí, yo Sí. tengo el experimento que se hizo en el año 69. Es muy parecido a lo que hablas tú, Paula. Es muy similar. En Estados Unidos se hizo un experimento por un estudio donde se dejaron dos autos. Un Mm, auto se dejó en el Bronx, ¿ya? Eh, que en ese tiempo era un barrio marginal, ¿ya? Eh, y el otro se dejó en un sector muy acomodado, ¿ya? En California, de hecho, se dejó, con un alto nivel socioeconómico. Entonces, eh, se dejaron abandonados dos autos. El primer auto en el Bronx fue vandalizado rápidamente, ¿ya? Un tema por le robaron piezas, lo destruyeron, ya quedó abandonado, pero el auto, el otro auto quedó intacto por varios días. Pero, ojo con eso, que o sea, eso ya, bueno, esperábamos un poco que pasara eso por el comportamiento de las personas, qué sé yo, o el interés también. Eh, pero, ¿qué se hizo después? El auto que estaba en el sector acomodado, impecable, ya, tal cual como había quedado, lo golpearon y lo dañaron. Fueron y pa, le rompieron un vidrio, no sé, ¿ya? Y a partir de ahí, ¿ya? Ese auto también fue vandalizado. Solo mm, faltaba ese empujoncito, mm, ¿ya? Entonces, eh, ese experimento dio como pie a la teoría, una teoría bastante conocida que le llaman la teoría de las ventanas rotas, ¿ya? mm, Que esa, que esa teoría en el fondo plantea que signos visibles de deterioro, perdón, ¿ya? mm, Van a generar la percepción de que nadie se preocupa y mm, que yo puedo hacer, y eso incentiva las conductas, mm. digamos, conductas de vandalismo, robo, o conductas que consideramos negativas. ¿Ya? Entonces, cuando un espacio al contrario, cuando un espacio se mantiene cuidado, se tiende, en el fondo, a respetarlo mucho más. Y, y a lo mejor, bueno, y eso también puede ser lo que lo que plantea Claudia, que, que en el fondo, si el espacio no lo vemos cuidado, pucha, lamentablemente vamos a tender a no cuidarlo. Pero hay algunos disruptores ahí por ejemplo, organizan limpiezas y cosas así, que se dan cuenta de esto y que tienden a... Bueno, y eso es parte también de nuestra diversidad, que pensamos muchos distintos, todos pensamos distintos de nuestra manera y hay algunos eh, que pueden ser también, ¿cómo se llama? Disruptores o agentes de cambio en ese sentido, porque ahí ya empiezan a aparecer estos superhéroes, no sé Claro. cómo llamarle. Ya, pero ese experimento es bien interesante porque igual el otro también fue vandalizado, solo que se está esperando solo que nadie da el primer paso, ¿no? A mí, fíjate que la otra vez, creo que también lo hemos comentado, cuando se han hecho carreras de bicicross, motocross, no sé, rallies, no sé, de vehículos, todo terreno tal vez, pero de distintas gamas, cerca del humedal de Mantagua. Ah, Sí. Y son lugares de anidación y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Entonces, ahí yo creo que está la diferencia extrema entre, oye, es la raja andar en moto, qué sé yo, en jeep, jeepear, digamos, y competir en las dunas, po. Pero no tengo conciencia de que ese espacio, más allá del ser humano, no hay seres humanos, pero hay anidación de aves entre el ruido, el combustible, Ujú. los huevos, no lo sé. Ustedes son más expertos en eso, ¿te fijas ahí? Entonces, es como, Los wow. pilpilenes. tengo algo, algo muy particular para contarles con respecto a eso. A mí me gusta ir mucho ahí a las dunas de Reitoque. Y ahí dentro de las dunas hay un montón de cruces que funcionan, digamos, como la vez de animita. No da para hacer animitas chiquititas, digamos, esas casitas que se colocan normalmente
al costado de las rutas donde muere alguien, porque son muy pequeñas y no serían muy invisibles, entonces lo que hacen es con fierros grandes ponen una cruz donde alguien se volcó dentro de las dunas y murió ahí adentro, ¿verdad? Hay varias cruces ahí adentro, hay varias personas que han muerto ahí adentro. Y hay una de ellas que está muy cerca, digamos, de una de las ingresos principales desde el otro lado de la ruta, digamos, no por la playa, sino por la ruta, donde hay una de las placas a uno de estos, son todos hombres, a uno de estos chicos que murió hace no mucho tiempo, donde colocaban que él era un gran amante de la naturaleza. Toda su familia y sus amigos lo recordaban como un gran amante de las dunas y un gran amante de la naturaleza dunaria, siendo que él hacía la actividad de jeep. ¿Me entienden? Entonces es muy, Sí. muy interesante. ¿Cuál Mm. es la percepción de amor a los entornos que la gente tiene? Sí. De cómo ¿Entendés? ocupas el espacio. ¿Cómo ocupas el espacio? Entonces, para nosotros, que es algo Mm. abominable, que no lo haríamos nunca, y aparte es absolutamente funable y cancelable y no se podría hacer, para ellos era una forma Mm. de acercarse a la naturaleza y demostrar amor por ella. Mm. Ahí se las dejo. Ah. Sí, yo creo que va en la línea de lo que conversábamos, o sea, es como, es la raja, po, weón, si es la raja, jipear, po, en las dunas, bacán, Claro, wow. Entonces es como, no hay un colectivo, ¿te fijas? No hay un diálogo, no hay una conversación, no, porque también uno podría decir, bueno, establezcamos áreas diferenciadas. También, ¿te acuerdas ese accidente también que hubo en una, creo que Copquecura? Que también en la bahía llegaban los pescadores y había una chica surfeando. no me acuerdo de esa No, no, noticia. no, no supe eso. Lamentablemente una chica rancagüina que falleció. ¿Ya? Oh. Entonces, claro, el pescador venía con su lancha, todo motor, y pasó a llevar a la surfista. Entonces, yo quedé colapsada. O sea, aquí te fijáis, como, ¿quién tiene, te fijáis? Son ocupación de espacios que no están dialogando. ¿Te fijas? ¿Quién es más válido, el surfista o el pescador? Ninguno de los dos. Es la No, conversación que no se está dando. ¿Cachai? ¿Quién es más válido, el que jipea o el que protege los huevitos de las navigaciones de los pájaros? Ujú. No Quizás, estamos conversando. Y eso pasa mucho en Chile, quizás ahí está a principalmente. lo mejor la clave de la reflexión que podemos hacer. ¿Cómo oye, sí, convivo yo con el Exacto. ecosistema y entendiendo el ecosistema no solo como lo natural, sino que también con las otras actividades que se realizan acá, Las en otras culturas, las otras o culturas? subculturas, las otras ocupaciones del espacio. Porque claro, nosotros acá estamos parecidos, digamos, o sea, nosotros nos jipearíamos, te fijas en las dunas. no. Pero eso no nos da la razón. No, Claro, exactamente. no. Por ¿Mm? eso el tema de este ser amante o ser consumidor. Por eso es, ¿quién Exacto. soy? ¿Quién soy? O Y por sea, qué claro. alguien? Claro, pues yo digo claramente, si yo tengo un Jeep, por ejemplo, tengo una moto y me encanta porque me fascina y me produce una sensación de amor, vincularme de esa forma con las dunas, ¿quién me viene a criticar? Digo, ¿cómo podemos criticar eso, que eso no es amor? ¿Cómo hacemos eso, me entendés? Si es algo muy personal, digamos, claro, pero el tema, ¿cómo hacemos que esas formas diferentes de amor o de consumo o de Ocupación del espacio. ocupación del espacio o de Ujú. consumo amoroso, ¿cómo hacemos para que conversen y que confluyan? ¿O cómo Sí. hacemos? ¿Cómo hacemos para que sigan existiendo de forma pacífica ambas? ¿O Y no? ese es un ¿Cómo ejercicio de podemos? tolerancia Y, y de conocimiento. y ese espacio de reflexión lo tenemos que hacer todos al final. Sí, Exactamente. po. Claro, no solo Sí, el no jipero en hay este grupos, caso. no hay grupos que sean más válidos que otros. Exacto. Dije, Sí, Sí, es duro. O sea, y a veces, no sé, nos pasa a nosotros los que hacemos más trekking. Claro que nos sentimos como invadidos un poco por los motoqueros o por ciclistas o por personas que hacen otras actividades, no sé, los mismos jiperos, ¿ya? Pero ellos también tienen de una u otra manera el derecho a ocupar esos espacios. Ahora el exactamente. tema es cómo convivimos con eso. Claro, y ¿cómo explorar esas convivimos? pasiones, ¿me entendés? Ujú. Porque es eso finalmente, ¿no? Nos mueve, como las otras veces creo que estábamos conversando también, nos mueve ese amor, nos mueve la pasión por conectarnos de esa forma con el entorno, pero claro, la crítica es el cómo nos conectamos. ¿Cómo podemos Y convivir con esos espacios? Pero también, así como nosotros, a lo mejor.
nos preocupamos por cuáles son los efectos que causan, los impactos que causan en el medio ambiente y tratar de minimizar esos impactos, las otras actividades o todas las actividades debieran también hacer esa reflexión. O sea, Claro, es en el como no nos fondo, podemos negar los unos a los otros. ujú, No, exactamente. claro, Ni no podemos prohibir esperar que el otro no nosotros. exista. No, Exacto. claro, claro, claro. Y eso hablando de animales y de otros seres humanos. Sí, sí. Por eso decía que entendiendo el ecosistema, o sea, el Entonces, ecosistema como claro, con todo, lo cultural, lo natural, eh, lo, lo, lo tecnológico, ¿ya? Entonces, aquí no estamos diciendo, o sea, yo quiero que se entienda que no estamos diciendo que está mal que yo vaya porque solo me interesa sacarme la selfie y que quiero chequear, hacer cheque en una cumbre. Pero también hay otras instancias que también tenemos que explorar y que tenemos que saber convivir con ellas. ¿Ya? Y no sé si hay mejores o peores, y no podemos declararnos tampoco que esta actividad, sí, esta es la mejor y esta es la más saludable y esta es la más, eh, porque en realidad como decía Paula, en un futuro quizás va a ser otra, en una de esas. exactamente, O se va a llegar a la conclusión de que en realidad estaba todo mal o estaba todo bien, no sé. Eh, exactamente. ya, pero sí tenemos que pensar en cuáles son los los aprendizajes que obtenemos de estos lugares, cuáles son los impactos que dejamos, qué es lo que dejamos también, cuál es la huella que vamos dejando, cuál es qué es lo que va quedando detrás de nosotros, cuál es el legado, podríamos decir de una otra manera, eh, que dejó el hecho de que yo fuera a ver ese lugar. Y, y ahí yo creo que puede ir la Sí, yo creo que de reflexión. todas maneras que los centros de educación tienen una función fundamental en esto. Ya llegamos a Fundamental. la misma conclusión de siempre. ¿Ah, sí? No me acuerdo cuál es la La síntesis, pero educación. Educación. la educación. Sí. Claro, pero también habría No, que no, en sorry, algún sorry, minuto, no te quería interrumpir, disculpa. no, pero Ah, estaría bueno, ¿sabes qué? Para como otro tema, digamos, de algún día sería como también poder deconstruir un poco el tema de la educación ambiental. Ujú, Porque siempre decimos, no, que la educación ambiental como si fuese la solución máxima, como si fuera así como lo que está ahí arriba, ya de después de eso vienen los dioses del Olimpo, y no es así, ¿me entendés? Porque también hay que reverla, hay que revisarla constantemente. ujú. ¿Qué sí, estamos yo, enseñando yo, ambientalmente? Pero yo me sí, acuerdo también con la salida que tuve con el grupo de la Paula, con la Senda, me gustó mucho porque a Carla, tu compañera de trabajo, tenía una clara, un timing de ir hito por hito mostrando la historia de ese lugar, digamos. Entonces ella iba con, qué sé yo, es el sujeto histórico de Federico Santamaría, que estuvo con Marie Curie, digamos, ¿cachai? Filántropo, entonces aprendíamos otras cosas, ¿cachai? Y bueno, digamos, cómo se hizo cada cosa y el consejo rectores y qué sé yo, el mirador y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, además del tema de la naturaleza, porque las personas somos, en general, las que hemos cuidado, descuidado, y le hemos ujú, dado continuidad a ese espacio, no le hemos dado continuidad. Y también, digamos, nos contaba, por ejemplo, en Curauma que había un reducto de fósiles, el mayor reducto de fósiles de la quinta región, que Ujú. nosotros tenía, Curauma era, o Punta no Sí, sé sí, cuánto, Punta Curaumilla, Punta la Curaumilla, punta cura en humilla, Laguna sí. Verde. ¿cachai? Que se veía desde el mirador Federico Santa María. Entonces es como, wow, ahí hay una historia. Cuando nosotros vemos los lugares, las personas o a cualquier otro ser en su historiografía, podemos tener mayor conciencia. Si la vemos Mm. simplemente como un paso, como algo desechable que se usa y se desecha, cero posibilidades. Y Entonces, esa es hay la, que detenerse y esa es la importancia de la educación, de la porque educación. como siempre Sí, llegamos al sí, mismo, pero, o sea, es, yo lo quiero como algo importante, o sea, yo lo decía, siempre llegamos a lo mismo, pero es que en el fondo es eso, o sea, llegamos al mismo
en cada charla a veces llegamos a esta misma conclusión de que la educación es muy importante y claramente lo es. Entonces, eh, y porque la educación al final nos permite, o lo que nosotros conozcamos, siempre se dice, el cliché, ya no se protege lo que no se conoce. Entonces, eh, voy a amar finalmente lo que conozco, lo que no conozco no tengo idea, pues, o sea, y ahí voy a salir de este, a lo mejor, afán de solo consumo, de este extremo, voy a moverme unos pasos hacia el amor. Entonces, digamos, un poco resumiendo quizás lo que hemos conversado, hay palabras que han salido bastante, o que resaltan, que una es el convivir, ¿ya? En mi caso creo que eso ha salido, eh, que hay que ser consumidores pero con respeto en este convivir, hay que ser consumidores con amor, ¿ya? O sea, hay que tener las dos vías. Debiéramos hacer nuestra reflexión personal de en qué línea estoy, hacia dónde está, ¿ya? ¿Estoy más consumiendo o estoy más amando? Como que esa reflexión quizás podríamos hacer. ¿O qué es lo que quiero hacer? No es yo solo quiero consumir bueno, me voy a tener que comer todas las, ¿cómo se llama? Todo lo que me llegue, todas las represalias que a lo mejor me van a llegar, que me van a querer funar, cancelar, etcétera. Pero esto es lo que soy, ¿ya? Y tener claro, y en eso yo voy a ser consecuente, ¿ya? Eh, o sea, no sé, de verdad, o sea, yo creo que necesitamos como o el planeta, la sociedad, entre todo este ecosistema, yo creo que necesitamos más personas que estén alineadas hacia el lado de ser amantes de la naturaleza, ¿ya? En todas estas aristas que hemos ido conversando, que hacia el consumo, porque no queremos que se acaben estos espacios, entendiendo el consumo como, ¿ya? Entonces, eh, podríamos motivar a quienes nos están escuchando, ya finalizando casi ya este nuevo episodio de conversación, conversando en la senda, junto a Paula de la Senda Ecoturismo, Claudia, psicóloga, y Vladimir, quien les habla de Ecoliderazgo, eh, de preguntarnos, ¿estoy aquí para llenar mi carrete de fotos, podríamos decirlo, o para llenar mi memoria de fotos y poder alimentar mis redes sociales y mi perfil, mi imagen pública? ¿O para otras cosas, quizás para conocer, para eh, vaciar mi mente de ruido o simplemente, a lo mejor, para sentirme mejor conmigo mismo también, sentirme mejor en la naturaleza, tener mi espacio de antiestrés, a lo mejor. Eh, Esas son las reflexiones que dejamos. No sé si Paula, Claudia quieren comentar ya como para el cierre. Yo, de ser una cosa muy pequeña, yo creo que la educación no es la institución exclusivamente, no es la universidad, no es el Ujú. instituto, no es el gobierno, no es el colegio, ¿cachai? La educación se hace conversando, ¿cachai? Se hace Así es. dialogando, se hace llegando a acuerdos. Y la educación es política, porque lo que debiese ocurrir es que desde el diálogo se establezcan ciertas decisiones. Cuando yo conozco y conversamos, llegamos, ambos nos afectamos y ambos salimos diferentes. Entonces, en base a que entro uno y salgo dos, digamos, en una etapa distinta, tengo que tomar decisiones diferentes. Entonces, si yo te digo, o no, no te digo, porque en realidad voy a construir un diálogo contigo y llegamos a un acuerdo nuevo, llegamos a decisiones nuevas. Ujú. Tengo que estar dispuesto con esa apertura al cambio. Eso. Buenísimo. Esa es yo creo que es como el sentido educativo, que es llegar a conclusiones nuevas, Mm, dialogar, exacto. Perfecto. afectarnos. Eso. Llegar a acuerdos. Llegar a acuerdo. Ah. Pauliña. Y bueno, en realidad también un llamado a nosotros y a las personas que nos vayan a escuchar es estar todo el tiempo
cuestionando de una forma buena también la educación que nosotros recibimos. Mm. ¿Bien? Porque no, la educación en sí misma no creo que sea la última palabra, bien como decía Claudia, simplemente hay que estar construyéndola todo el tiempo, dialogándola, tenemos que estar todo el tiempo así, porque así como en algún minuto hubieron cosas que eran el estándar de vida y ahora 100 años después ya no existen más, seguramente esto que nosotros eh, tratamos de conversar con la gente, el no deje rastro, por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, entonces capaz que en 100 años más también quede, o antes quizá, también quede obsoleto en algunos puntos, porque no estaban bien, digamos, dados o interpretados de cómo debiesen ser. ¿Bien? Así que yo Sí. creo que es Y un si, llamado. y si en 100 años más ven este podcast, por favor, ¡Ay! en el 2125 ven este podcast, por favor, no nos juzguen con los ojos del 2125. Y ¿Ya? póngale like, por favor. Póngale like, Y compartan. Compartan y compartan. suscríbanse, porque probablemente ya estaremos Claro, monetizando brígido con el canal dentro de 100 años. claro. Y activen la campanita. Claro, exacto. Vale. ¿Ya? Bueno, si esta reflexión te incomodó, compártela. No le Claro, pongas me gusta, ¿ya? Si te inspiró, también compártela. claro, ¿Ya? ¿Ya? Porque el verdadero cambio comienza cuando eh, nos volvemos más amantes de la naturaleza. O de, bueno, exacto. de lo que sea. ¿Ya? Porque necesitamos, o por lo menos eso es lo que creemos, que El necesitamos equilibrio, el menos equilibrio. consumistas y más amantes. ¿Ya? O con consumo responsable. Está ¿Ya? muy bien. Dentro de estos grises. ¿Ya? Entonces nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que, bueno, Paula también y Claudia y también, bueno, yo lo he disfrutado, esta conversación como siempre se disfruta, ¿ya? También y se aprende mucho y construimos, que eso es lo que también yo creo que es lo que uno busca. También construimos con esto un granito de arena más a nuestra sociedad. Así que agradecidos. Ya nos escuchamos en el próximo episodio entonces. Pero mientras tanto, cuando salgas, ya, pregúntate, ¿qué tan profundo es tu amor por la naturaleza? Gracias. Exacto. Chao, muchas Chao. gracias. Bien, cuídense mucho.